A lo largo de nuestra historia, se han difundido muchas historias con la intención de desentrañar los misterios del mundo y, lo que es más interesante, explicar por qué las cosas son como son. Si hay una historia que siempre llama la atención y es popular, sin duda es la de la Torre de Babel. Busca responder a la pregunta de por qué tenemos tantos idiomas diferentes por ahí. ¿Será que toda esta diversidad lingüística tuvo inicio en esa legendaria construcción? La verdadera existencia de la torre es un misterio aún por desentrañar. Y si de hecho existió, ¿quién estaría detrás de esta monumental empresa? Si aún no conoces a fondo esta historia bíblica y estás curioso por descubrirla, te sugiero que acompañes este video hasta el final. En él, vamos a explorar todo lo que necesitas saber sobre la Torre de Babel. Antes de sumergirnos de lleno en este asunto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Así que, vamos allá. Después del diluvio, una nueva fase estaba comenzando en la Tierra. Los seres humanos se estaban dispersando por el nuevo paisaje que quedaba, y toda esta nueva civilización tenía origen en los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Vamos allá. Cam tuvo 4 hijos, Mizraim, Fut y Canaán. En el capítulo 10 del Génesis, a partir del verso 8, encontramos información sobre uno de los hijos de Cam. El texto sagrado relata: Cas fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en el más poderoso de la tierra. Este hombre era un hábil cazador, reconocido delante del Señor. Por eso, se le conoció como Nimrod, el hábil cazador delante del Señor. Así comenzó a gobernar, erigiendo Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Saíner. Luego partió hacia Asiria, donde fundó Nínive, Rehobote, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, que era una ciudad de gran tamaño. En estos versículos, observamos cómo la primera gran civilización surgió de los descendientes de Cam, con destaque para Nimrod. El significado de su nombre, rebelde, refleja su ambición de convertirse en el soberano de un imperio mundial, lo cual intentó realizar. Además de su habilidad en la caza, Nimrod buscó conquistar el corazón de las personas. Fundó estas ciudades imponentes en la tierra de Saíner y también se estableció en Asiria, buscando dominar un vasto imperio. Su participación en la fundación de numerosas ciudades nos lleva a considerar que sus actividades en Babel corresponden a aquellas descritas en los primeros versículos del capítulo 11 del Génesis. Vamos a discutir los esfuerzos para unir a la raza humana y formar una nación que pudiera convertirse en un imperio mundial, junto con la construcción de la famosa Torre de Babel. Echemos un vistazo al Génesis, capítulo 11. En el pasado, toda la tierra compartía un mismo idioma y usaba las mismas palabras. En cierto momento, al dirigirse hacia el oriente, encontraron una llanura en la región de Saíner y decidieron establecerse allí. Entonces comenzaron a decirse unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cocinémoslos al fuego. Y así lo hicieron, utilizando ladrillos en lugar de piedras, y asfalto en lugar de argamasa. Propusieron: construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide alcance los cielos. De esta manera, nos haremos un nombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, el Señor descendió para observar la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Y el Señor dijo: mira, este pueblo es uno solo y todos ellos hablan el mismo idioma. Han comenzado a realizar esta obra y nada los detendrá ahora de lo que han planeado hacer. Por lo tanto, bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el discurso de su prójimo. Así que el Señor los dispersó de allí por toda la faz de la tierra, y ellos cesaron de construir la ciudad. Por eso, el nombre de ella fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Después de la multiplicación de la humanidad, la Biblia nos cuenta que se establecieron en el oriente, en una llanura en la región de Saíner. Esta llanura estaba ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, en Mesopotamia, y corresponde aproximadamente al territorio actual de Irak. Como se mencionó anteriormente,
fue en la región de Saíner donde Nimrod, el primer gobernante de estas tierras, erigió varias ciudades importantes. Por lo tanto, se sugiere que la construcción de la Torre de Babel fue promovida por Nimrod. El relato bíblico nos dice que, en aquel entonces, toda la tierra compartía un mismo idioma y usaba las mismas palabras. Esta información nos lleva a reflexionar sobre qué idioma se hablaba en ese periodo inicial de la historia humana. Al principio, existía un solo idioma. La ciencia puede ayudarnos a corroborar que al principio de los tiempos existía un solo idioma. Hoy en día, los estudios de lenguas antiguas demuestran que todos los idiomas actuales tienen una fuente antigua en común. Al principio, existía un solo idioma. La ciencia puede ayudarnos a corroborar que al principio de los tiempos existía un solo idioma. Hoy en día, los estudios de lenguas antiguas demuestran que todos los idiomas actuales tienen una fuente antigua en común. También podemos ver algunas similitudes entre algunas lenguas antiguas en cuanto a su ortografía, lo que nos muestra que esta lengua antigua fue la base de otros idiomas. Por ejemplo, el idioma fenicio, una lengua semítica hablada en las regiones de Lidia y Siria, muestra a través de su código de letras que fue el origen del alfabeto hebreo, griego, árabe, del abecedario latino y del español. Todo esto nos muestra que todas las lenguas modernas apuntan a que tuvieron un origen antiguo en común. Sin embargo, sería difícil rastrear cuál fue el primer idioma que se habló o cuál era el idioma que se hablaba en los tiempos de Babel, ya que otra característica de los idiomas es que se modifican en cuanto a su escritura y pronunciación con el paso del tiempo. Algunas palabras o letras caen en desuso y así sucesivamente, como ejemplo, el idioma griego, que ha estado cambiando entre el jónico, el griego dórico, el griego eólico, el griego clásico, el griego koine que fue el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, entre otros muchos dialectos que evolucionaron a lo que hoy conocemos como el griego moderno. Sigamos leyendo el relato bíblico. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Saíner y se establecieron allí. Al analizar estos versículos, vemos que después de que el hombre se hubo multiplicado, se ubicaron al oriente, en una llanura en la tierra de Saíner. Como ya dijimos anteriormente, esta llanura de la tierra de Saíner estaba ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, en Mesopotamia, y fue aquí donde Nimrod, el primer gobernador de estas tierras, construyó grandes ciudades. Por lo cual se cree que Nimrod fue el promotor de la construcción de la Torre de Babel. Al hacer estudios bíblicos, vemos que la Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra después del diluvio. Su nombre significa rebelión o bien valiente o poderoso. Su figura se pierde en la niebla de la historia y parece haber sido conocido por varios nombres. Sin embargo, no ha sido posible correlacionarlo con ninguno con total fiabilidad. Algunos de estos nombres son el rey Naínés de Asiria, Sargón de Akkad, Gilgamesh, el dios asirio Zoro. El historiador Flavio Josefo dice que Nimrod llegó a establecer un gobierno de tiranía. Él quería que los hombres no tuvieran temor a Dios, sino que todos estuvieran en dependencia constante de su poder. José también añade que Nimrod, al construir la torre, quería vengarse y desafiar a Dios por la destrucción de sus antepasados. La propuesta de Nimrod encontró aceptación entre la gente, y así decidieron comenzar la construcción. Continuando con el relato bíblico, se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Optaron por usar ladrillos en lugar de piedras y asfalto en vez de argamasa. La región de Saíner es conocida por sus ríos caudalosos, donde la piedra es escasa pero el barro es abundante. La piedra ha sido utilizada a lo largo de los siglos en edificaciones que simbolizan la eternidad y están ligadas a la religión. No es casualidad que Cristo sea llamado la roca. Sin embargo, construir una torre con ladrillos representa el aspecto humano, ya que Adán fue formado del barro. La elección de usar asfalto,
además de unir los ladrillos, era para impermeabilizar la torre y protegerla del agua. Esta técnica permitía no tener que usar piedra para crear estructuras simples. Según la arqueología, los primeros ladrillos estaban hechos de una mezcla de arcilla, barro y paja, moldeados y secados al sol o cocidos al fuego, como sugiere el relato bíblico. Es en esta vasta llanura en Mesopotamia donde la humanidad floreció como civilización, construyendo grandes ciudades y obras arquitectónicas que ahora han sido descubiertas en Irak, dando testimonio de ello. Continuando con el relato bíblico, propusieron: construyamos una ciudad y una torre que llegue a los cielos, para hacernos famosos y evitar ser esparcidos por toda la tierra. La ciudad surgió como un símbolo de la arrogancia humana, y la Torre de Babel fue una expresión de la rebelión de la humanidad contra Dios. Como se mencionó anteriormente, parece que Nimrod lideró este movimiento, siendo el constructor de la ciudad de Babel y también de la torre. Quizás fuera el lugar adecuado para que construyera un imperio mundial en oposición a Dios. Para realizar su sueño, necesitaba dos elementos: primero, un centro unificador, una especie de sede o cuartel general, una capital y un lugar de reunión. Por eso, construyó la ciudad. En segundo lugar, fue necesario crear un centro de convocatoria, no solo geográfico sino también psicológico, que sirviera como referencia para los pueblos. Era imprescindible levantar un monumento que simbolizara una motivación común. A lo largo de la historia, hemos visto la construcción de diversos edificios y lugares de encuentro con el objetivo de unir los ideales e intereses de las comunidades. En la época de Nimrod, la Torre de Babel fue concebida para ser ese tipo de centro. Las expresiones "vamos a construir una ciudad" y "vamos a hacernos famosos" muestran una actitud desafiante y rebelde contra Dios, además de una ambición exagerada. El proyecto tuvo un inicio complicado, ya que era una empresa totalmente humana y sus promotores aspiraban a engrandecer al ser humano hasta hacerlo independiente del Creador. En su ambición, desafiaron y se rebelaron contra Dios. Él había ordenado que se dispersaran por toda la tierra y se multiplicaran, pero ellos respondieron: "Vamos a hacernos famosos para que no seamos dispersados por la tierra". La grandeza que comenzó a manifestarse debido a la unión de estos hombres hizo que el orgullo se apoderara de ellos, convirtiéndolos en personas arrogantes que creían no necesitar depender de Dios. Decidieron que lo mejor era permanecer unidos para mantener su fuerza en medio de esa alianza. Por eso, decidieron construir una gran ciudad y una torre que llegara a los cielos, para así obtener una reputación que evidenciara la grandiosidad de su poder. Querían engrandecer al ser humano hasta hacerlo independiente de su Creador, pretendiendo moldear sus propios destinos y demostrar que no necesitaban de Dios, pudiendo sustentarse por sí mismos a través de la creación de obras y monumentos. Los hombres de la llanura de Saíner, en su búsqueda por exaltarse, revelan que sus aspiraciones eran terrenales, buscando gloria, fama y poder. La torre que comenzaron a construir era en realidad un tipo de edificación conocida hoy como zigurat, de origen sumerio y asirio. Los zigurats eran como pirámides escalonadas hechas de ladrillos, donde se podía subir por rampas y en la cima había un templo dedicado a la adoración del sol, la luna y las estrellas. A veces, incluso se realizaban rituales de sacrificio humano allí. La narrativa de Flavio Josefo sugiere que estas estructuras eran bastante anchas en relación con su altura, lo que refuerza la idea de que la Torre de Babel era, de hecho, un zigurat. En los estudios bíblicos, aprendemos que los zigurats representaban una montaña sagrada, una conexión entre el cielo y la tierra, como los templos en general. El intento de construir una torre que llegara al cielo nos hace comprender que el verdadero monte de Dios no está en la tierra, ni siquiera el monte Moria en Jerusalén, sino en el cielo. El verdadero monte Sión está en el cielo, no en la tierra. A través de los estudios bíblicos,
descubrimos que las montañas y los lugares altos eran considerados sagrados desde la antigüedad hasta hoy. La adoración a los dioses paganos a menudo implicaba la construcción de altares en lugares elevados, como se menciona en varias partes de la Biblia. Es posible que la torre también se utilizara como una especie de torre de observación astronómica para estudiar los cuerpos celestes. Además, no podemos olvidar que Satanás y sus ángeles habitan en los cielos, al menos en los cielos primarios y secundarios. El apóstol Pablo, en Efesios, habla sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. También debemos recordar que, en tiempos antiguos, la astronomía, la astrología, la magia y la religión estaban todas interconectadas. Los babilonios y los caldeos practicaban todas estas ciencias, y Daniel fue instruido en ellas. Entonces, en cuanto al tamaño de la Torre de Babel, es incierto. No hay una medida exacta de qué tan alta era. En los escritos judaicos, hay una narrativa sobre esta torre, en la que se utilizaron otras fuentes además de la Biblia. Algunos detalles de este relato pueden ser precisos, pero la idea de que tenía 70 millas de altura es bastante dudosa. Sin embargo, se cree que esta torre alcanzó una altura considerable, ya que incluso Dios tuvo que intervenir. Al examinar el relato bíblico, vemos que Dios descendió para observar la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. El término, descender, usado aquí es una forma figurativa de indicar que Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, ya que es omnisciente y está en todas partes. Con todos hablando el mismo idioma, no había dificultades de comunicación, lo que les permitía unirse y compartir conocimientos fácilmente. Esto nos muestra que, en ese momento, los seres humanos ya tenían una naturaleza caída y corrompida. Incluso después del diluvio, que fue un castigo divino, continuaban en su rebelión contra Dios. Por eso, Él decidió actuar y levantar una barrera para protegerse contra esa rebelión. El ser humano ya era bastante habilidoso en aquel entonces. Imagina hasta dónde habría llegado la humanidad si todos hablaran el mismo idioma y estuvieran juntos contra Dios. Echa un vistazo al relato bíblico. Ahora vamos a confundir su lenguaje para que nadie entienda lo que el otro está diciendo. En este pasaje, se hace evidente cómo Dios está interactuando con las personas de la Trinidad, sugiriendo la existencia de más de una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Básicamente, Dios confundió las lenguas de ellos, haciendo que cada uno hablara un idioma diferente, lo que les impidió entenderse y darse cuenta de que ya no podían permanecer unidos. Por eso, decidieron separarse. Continuando con el relato bíblico, así que Dios los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso, el lugar se llamó Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de todas las personas y las dispersó por toda la tierra. De esta manera, los seres humanos fueron dispersados por toda la tierra. Estaban unidos en su rebelión, pero ya no podían entenderse ni comunicarse entre sí. El método utilizado no podría haber sido más eficaz, ya que las barreras lingüísticas los separaron más que las propias fronteras, océanos y cualquier otro obstáculo geográfico. Muchas personas creen que los idiomas se desarrollaron gradualmente, pero Dios dijo que confundiría su lenguaje. Y mientras construían, de repente se dieron cuenta de que ya no podían entenderse. El proyecto de construcción se interrumpió abruptamente y los constructores se dispersaron desde Babel en todas las direcciones. Fue un acontecimiento extraordinario, un verdadero milagro que afectó tanto a la capacidad de hablar otros idiomas como a la habilidad de entenderlos. Podemos preguntarnos si esto fue una bendición o una maldición para la humanidad. Desde el punto de vista de los planes de Dios, fue una bendición. Desde el punto de vista de la tendencia del ser humano a alejarse de Dios, fue una maldición. Volviendo atrás en el tiempo, vamos a explorar la fascinante historia de la Torre de Babel.
Imagínate un mundo donde todos hablaban el mismo idioma y decidieron construir una torre tan alta que alcanzaría los cielos. Una idea ambiciosa, ¿verdad? Pero desde arriba, Dios vio lo que estaba sucediendo y se dio cuenta de que esa unión podría ser peligrosa. Decidió bajar para ver qué estaba pasando de cerca. Al observar de cerca, notó que la humanidad estaba unida por un idioma común y trabajaba en conjunto para construir esa torre. Sin embargo, Dios se dio cuenta de que esa unión podría llevar a una rebelión contra él. Entonces, tomó una decisión drástica, confundió sus lenguas. De repente, cada persona comenzó a hablar un idioma diferente, lo que hizo imposible la comunicación entre ellos. Esta confusión lingüística llevó al colapso del proyecto de la torre. Sin poder entenderse, las personas se dispersaron, cada una siguiendo su propio camino. Esta historia nos enseña importantes lecciones sobre comunicación, cooperación y humildad. Cuando todos hablaban el mismo idioma, podían trabajar juntos en grandes proyectos. Pero cuando la comunicación se rompió, la colaboración se volvió imposible. Además, la historia nos recuerda la importancia de respetar los planes de Dios. Aunque tengamos grandes ideas y sueños, debemos reconocer que Él está en control y que debemos confiar en sus designios. Entonces, la próxima vez que te sientas frustrado por no poder comunicarte con alguien o por un plan que no salió como esperabas, recuerda la historia de la Torre de Babel. Nos muestra que la comunicación es esencial para la colaboración y que siempre debemos aceptar humildemente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fue claramente un juicio, un castigo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha permanecido dividida, separada, lo que ha sido un serio obstáculo para nosotros, los humanos. Podemos decir que hoy en día, gracias a los medios de comunicación como la radio, la televisión, las comunicaciones vía satélite y los viajes en avión, estas barreras están desapareciendo. Frente a este incidente del movimiento de confusión de las lenguas, recordemos los eventos del día de Pentecostés, según se relata en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue otro movimiento de las lenguas. Y en ese día, el Evangelio fue predicado en todos los idiomas que las personas congregadas allí pudieron entender. En el día de Pentecostés, Dios estaba presentando su respuesta a la Torre de Babel. Él estaba diciendo a la humanidad: tengo un Evangelio y un mensaje para ti, y lo estoy trayendo a ti proclamado en tu propio idioma. Esta es una obra que Dios hizo. Hoy en día, la Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro. Se está traduciendo a idiomas y dialectos y se está distribuyendo literalmente a cientos de pueblos y tribus en todo el mundo. El Evangelio es para toda la humanidad, y el propósito de ese milagro de la predicación en varios idiomas en el día de Pentecostés era que la raza humana supiera que Dios había provisto una respuesta, una solución para lo que había sucedido en la Torre de Babel. Él tiene redención para el ser humano. Por parte de Dios, su misión se cumplió en la cruz, cuando Jesucristo, su Hijo, murió y luego resucitó de entre los muertos. Queridos amigos, antes de concluir este vídeo, me gustaría compartir una nota adicional. Algunos arqueólogos han identificado la torre con el antiguo sigurat de Temenanki, en Irak, que significa Templo de la Fundación del Cielo y la Tierra. De cualquier manera, cualquier edificio que podamos relacionar hoy con la torre ha desaparecido por completo. Según el historiador griego Arriano, Alejandro Magno consideró reconstruir este edificio, pero estimó que serían necesarios 10.000 hombres por más de 2 meses solo para eliminar los escombros. Alejandro murió joven y la torre permaneció abandonada. Babilonia, tanto en la antigüedad como en civilizaciones posteriores que han habitado en donde se construyó la torre, están identificadas con la idolatría, la adivinación, los hechizos y otras actividades malignas y abominables. Así,
llegamos al final de este estudio bíblico. Quiero aprovechar este momento para agradecerte por ser parte de nuestro canal de sabiduría. Enviamos un cordial saludo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia abundantemente. Sin más que decir, me despido aquí y hasta el próximo video. Hasta luego.